con el doctor Diego Biasus. El doctor Biasus es profesor de medicina de la Universidad del Norte y el Hospital Universidad del Norte en Barranquilla. Tiene un doctorado en investigación en ciencias clínicas y es experto en el campo de las infecciones respiratorias. Su primera conferencia va a ser Amenaza Mundial, Virología y Epidemiología del nuevo coronavirus. Vamos a tenerlo por un espacio de unos 20 minutos. Posteriormente, el doctor Carmelo Dueñas, médico neumólogo, intensivista y director de posgrado de Medicina Crítica de la Universidad de Cartagena, nos va a hablar sobre el espectro clínico, abordaje, diagnóstico y manejo de esta entidad. Y una vez terminadas estas dos conferencias, el doctor Biasus nos hará la presentación de un protocolo de investigación sobre un estudio multicéntrico de la infección por el nuevo coronavirus que requiere ingreso en la unidad de cuidados intensivos. Para el final, entonces dejaremos las preguntas de todos nuestros asistentes. Le doy entonces la palabra al doctor Biasus. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Creo que me están escuchando bien. Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno, primero que todo, agradecer al doctor Achini, agradecer a la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo por la invitación a participar en esta reunión. También agradecer a Mónica por esta invitación. Bueno, como lo comentaron ahora, la idea es hacer una revisión acerca de la virología y de la epidemiología del nuevo coronavirus. En realidad, la información que tenemos disponible es relativamente poca. Por tal motivo, he tratado de comparar acerca de las infecciones previas por coronavirus para tratar de establecer en qué punto estamos en este momento y qué nos hace falta entender acerca de este nuevo virus. A manera de introducción, para recordarles que en diciembre del 2019, el 31 de diciembre, se reportó a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía que habían ocurrido en China. Posteriormente se encontró que estos casos habían sido ocasionados por un nuevo virus, que es este coronavirus del 2019, que la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como una emergencia de salud pública porque se espera que nuevos casos aparezcan a nivel internacional y que prácticamente pueden aparecer en cualquier país. Y la idea es que se necesita o se quiere obtener más información acerca del efecto que tiene este virus en las personas, el tratamiento que tiene y las medidas que se deben adoptar para su control. Los últimos datos son datos del día de ayer de la Organización Mundial de la Salud. Ellos llevan el recuento acerca de los casos que ocurren a nivel mundial, cerca de 45,000 casos que han sido diagnosticados o que se consideran confirmados a nivel mundial. La gran mayoría de casos han ocurrido en China. 43,000 casos en China, 7,000 casos con enfermedad grave y 1,000 casos de mortalidad. Pero aquí hay una limitación importante acerca de esta información, y es que no sabemos todavía ellos cómo clasifican los pacientes con enfermedad grave. Si son pacientes que requieren ingreso hospitalario, pacientes que tienen neumonías, pacientes que se descompensan de sus comorbilidades. Por tal motivo, el tratar de establecer alguna relación, porque si nosotros decimos que la mortalidad es del 2 al 3% de todos los casos confirmados, pues es muy difícil. Puede que muchas personas que tengan enfermedades leves pues no hayan sido diagnosticados o incluso no asistan a servicios de salud. Entonces yo creo que tratar de establecer alguna relación es muy difícil por la falta de definición que tenemos de estos casos. Que fuera de China se han documentado cerca de 400 casos y llama mucho la atención que solo un paciente ha fallecido. Es decir, si nosotros miráramos el porcentaje de fallecidos fuera de China, pues es prácticamente el 0.3% comparado con todos los que han ocurrido en China, que es una mortalidad de un 2 al 3%. Entonces yo creo que existen limitaciones
para tratar de entender un poco los casos y que a medida que vaya surgiendo mayor información, pues nos será útil para establecer mejor las complicaciones o el pronóstico que tienen estos pacientes. Por otra parte, pues en el mapa un poco para mirar que se han identificado casos prácticamente en todos los continentes, que el único continente que no ha reportado casos es África. En cuanto a la virología, hay cerca o se han identificado cerca de 40 coronavirus. Prácticamente se conoce que causa enfermedad en animales y en humanos desde los años 60. Y que estos coronavirus se dividen en 4 géneros, alfa, beta, gamma y delta coronavirus, y que los alfa y los beta son los que se asocian a enfermedad en humanos, y que precisamente el nuevo virus pertenece al género beta de los coronavirus. Al día de hoy no tenemos un estudio disponible que nos permita un poco identificar cuál es la composición exacta del nuevo virus, pero en la mayoría de la literatura hace referencia que puede tener o que tiene muchas similitudes con los otros coronavirus que están compuestos, que su genoma está compuesto por 16 proteínas no estructurales que se enumeran del número 1 al 16 y 4 proteínas estructurales, la S, la E, la M y la N. Y algunos estudios han tratado de identificar el efecto, cuál es el producto y cuál es el efecto que tienen estas proteínas, que es un poco lo que he tratado de resumir en esta tabla, y que pueden tener algún efecto en la patogenia de la enfermedad. Por ejemplo, la proteína no estructural 1 es una proteína que induce la producción de citoquinas a nivel del huésped e incrementa la degradación del ARN, lo cual puede aumentar la replicación viral y bloquear la síntesis de respuesta, la respuesta del huésped, la respuesta inmune del huésped. Otras proteínas actúan produciendo apoptosis celular, no solo a nivel de las células pulmonares, sino que también pueden afectar células renales o células hepáticas, como las proteínas, como la proteína no estructural 5, la ORF3A o la proteína ORF7A. Y otras proteínas pues interfieren con la respuesta inmune del huésped, inhiben la síntesis de interferón, que es una citoquina importante para el control de las infecciones virales. Y finalmente la proteína S, que es una proteína estructural que se encuentra a nivel de la envoltura y que es un poco lo que le da la forma de corona a estos virus, que es la proteína que se une al receptor celular. En relación al receptor celular, el nuevo virus, el nuevo coronavirus, se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, una metaloproteasa de membrana, igual que el SARS. Y lo que se ha identificado es que esta enzima se encuentra en células ciliadas del epitelio bronquial y en el neumocito tipo 2, mientras que el MERS se une a la proteína DPP4, que también se conoce como proteína CD26, que se encuentra en las células no ciliadas del epitelio bronquial y también se encuentra, se expresa en el neumocito tipo 2. Pero hay otras células en el humano que también expresan la CD26, que son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos T. Y que esto probablemente se ha implicado en la fisiopatología y que explica un poco por qué los pacientes que tienen MERS pues presentan una gravedad mayor que aquellos que tienen SARS o que tienen infección con el nuevo coronavirus, dado que la infección a estas otras células pues se ha asociado a un aumento en la producción de citoquinas proinflamatorias y a la tormenta de citoquinas que en muchas enfermedades pues es la que se relaciona con la disfunción multiorgánica en estas infecciones graves por coronavirus, y además a la disminución de la producción de interferón, que como dije es una citoquina importante para el control de este tipo de infecciones. En relación a la epidemiología, pues de los 40 coronavirus, de los cerca de 40 coronavirus que se conocen el día de hoy, 7 de ellos causan infección en humanos. 4 se considera que causan infección respiratoria leve, autolimitada, y que como se muestra en este mapa, pues prácticamente tienen una distribución mundial. Estos pues son el coronavirus 229E, que se encontró en 1966, el OC43 en 1967, y después de la aparición del SARS,
También se encontró o se hicieron muchos más estudios y se encontraron otros dos coronavirus que causan esta infección respiratoria en humanos, el NL63 y el HKLU1, descubiertos en el 2004 y en el 2005. Respectivamente. Como lo dije, y como se ve en la gráfica, pues son de distribución mundial, generalmente se asocian a infección respiratoria leve, y en Colombia la información acerca de la presencia de estos coronavirus, pues en realidad es relativamente poco. Un estudio publicado en el año 2017 que se hizo en población pediátrica, fue un estudio multicéntrico a nivel mundial, y en este estudio se incluyeron más de 500 niños de Colombia, principalmente de Cali, y que tenían una infección similar a la influenza. Se encontró que el 7% de estos pacientes tenían o esta infección respiratoria leve era ocasionada precisamente por alguno de estos coronavirus. Desafortunadamente, pues ellos no hacen la clasificación exacta de qué coronavirus era. Y recientemente, pues hay un caso publicado de una coinfección del coronavirus 229E y de virus sincitial respiratoria, un caso fatal. La idea es que nos diera el audio de... En un paciente, ¿me escuchan bien? Sí. En un paciente con... Sí, doctor, claro, qué pena. Con el coronavirus 229E. Y pues de los 7 coronavirus hay 3 que causan infección grave, y dentro de estos pues está el nuevo coronavirus, aparte pues de los ya conocidos del SARS y del MERS. Previamente pues habíamos tenido estos casos, estos brotes de MERS y de SARS, prácticamente casos en todos los continentes. Hasta noviembre del 2019, por ejemplo, se han reportado cerca de 2.500 casos de coronavirus en el mundo, de MERS en el mundo, con una mortalidad del 35%. Y en relación al SARS, pues se habían reportado cerca de 8.000 casos con una mortalidad del 9%, y la gran mayoría de estos casos habían ocurrido en China. Algo importante a considerar en los coronavirus es la ecología. En general se considera que estos virus tienen un huésped natural, que como se puede ver en la gráfica del lado derecho, en los que afectan a los humanos, generalmente el huésped natural son los murciélagos o los roedores, y hay un huésped intermedio que es probablemente donde inicialmente llega este coronavirus, y allí muta y tiene recombinación con otros virus, adquiriendo modificaciones que favorecen la infección hacia el humano. En relación al MERS, ya hay evidencia que tiene origen en los murciélagos, y que el huésped intermedio son los camellos o los dromedarios. Este estudio, que es un estudio muy interesante, en un paciente, lo que se evidencia fue que en un paciente que falleció, que desarrolló una neumonía grave por MERS, al interrogar a los familiares acerca de las características epidemiológicas, de los antecedentes de este paciente, pues este paciente vivía en zona rural y tenía 9 camellos, de los cuales 4 tenían secreción nasal. Entonces los investigadores lo que hicieron fue estudiar estos camellos, los virus que tenían a nivel respiratorio, y encuentran una similitud del 100% en los genes del MERS que tenía el paciente y del que tenía los camellos, es decir, una evidencia bastante fuerte acerca de la transmisión de los camellos a los humanos del coronavirus MERS. Lo mismo ocurrió con el SARS. El origen o el huésped natural son los murciélagos, y los estudios evidenciaron que el huésped intermedio eran las civetas. Las civetas es este mamífero que aparece en la parte inferior de la montaña. Una forma de identificar el huésped intermedio fue mediante este estudio, en el cual lo que se hizo fue medir anticuerpos específicos contra el SARS en estas civetas, y lo que se hizo fue recolectar los animales, las civetas que estaban en el mercado de Guangzhou, en China, que fue donde se considera que se originó el brote de SARS, y se encontró que el 80% de estas civetas
tenían anticuerpos específicos del SARS. Por tal motivo, pues también una evidencia fuerte que sugería que este animal estaba o tenía la infección y que fue la fuente probablemente para los humanos. En relación al nuevo coronavirus, pues también tenemos evidencia ahora que el origen es de los murciélagos, pero aún desconocemos cuál es el huésped intermedio. En un estudio en el que se realizó el análisis genético de los aislamientos que se obtuvieron de 9 pacientes que fueron ingresados, que fueron hospitalizados con este nuevo virus, se encontró un 88% de similitud en su genética con con 2 coronavirus de origen en murciélagos. Pero la similitud genética era mucho menor para el SARS y para el MERS, y por esta razón un poco se considera que es un virus diferente al SARS y que probablemente su origen o su huésped natural sean los murciélagos. Y también se considera que algún animal en el mercado de Wuhan, la ciudad donde surgió este brote, podría ser el huésped intermedio. La verdad es que en la literatura, publicaciones acerca de este huésped intermedio al día de hoy no hay, aunque en algunas noticias por ahí ha trascendido que el pangolín podría ser el huésped intermedio, pero como les digo, en la literatura como tal, publicados en una revisión de PubMed, no hay información acerca de esto. Otro punto importante en la epidemiología es la transmisión y la transmisibilidad. En cuanto a datos del SARS y del MERS, tenemos que hay evidencia muy fuerte de que estas enfermedades, de que estos virus se transmiten persona a persona, ya sea mediante gotas o mediante objetos o fomites que estén contaminados, y que este es el principal modo de diseminación. Y que debido a esto pues se han presentado casos en instituciones de salud, en lugares de trabajo, en el hogar, en el transporte público. Y algunas revisiones acerca de la transmisión de estos coronavirus pues indican que la transmisión nosocomial podría estar facilitada por algunos procedimientos como la utilización de nebulizadores o broncoscopia. Incluso en estas revisiones muchos expertos recomiendan que estos procedimientos no se deberían hacer a menos que fuera estrictamente necesario en pacientes que tienen infección con estos coronavirus. También de forma interesante se ha encontrado presencia de virus de SARS, sobre todo en las heces, en orina y en lágrimas, y siempre ha quedado un poco en duda si estas podrían ser otras formas de transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, la transmisión fecal-oral, pero en realidad pues no hay estudios un poco que sustenten, a pesar de que se ha encontrado el virus, que sustenten estas otras formas de transmisión. Pues la transmisión persona a persona es probablemente el modo de diseminación más importante de estos virus. 2 artículos importantes publicados sobre SARS y sobre MERS, el primero de ellos, el que está al lado izquierdo, bueno, de cómo estos investigadores evalúan los vuelos en los cuales hubo alguna persona que tenía la enfermedad por el SARS. Bueno, evalúan 3 vuelos, 2 vuelos de ellos que eran de 90 minutos, 2 vuelos que fueron evaluados de 90 minutos, pues solo encuentran transmisión de la enfermedad a una sola persona, mientras que en otro vuelo, que era un vuelo de 3 horas, en este vuelo iban 122 pasajeros y encuentran que 22 de los pasajeros desarrollan SARS. Esta X que hay aquí pues indica un poco la silla en la que estaba la persona, y todos los cuadros negros hacen referencia a las personas que desarrollaron la enfermedad. Los autores indican pues que esto sustenta un poco la transmisión persona a persona, ya sea por gotas, y no descartan tampoco pues que en estos vuelos también se dé la transmisión por el contacto con objetos contaminados. Y en cuanto al MERS, evidencia también de transmisión persona a persona. Esto es un brote a nivel intrahospitalario, bueno, de 2 casos en esta gráfica que hay en la parte inferior. Estos 2 casos iniciales que están en azul, uno de estos casos era un paciente que estaba en diálisis y asistía a una unidad de diálisis, y como más o menos unas 15 personas de esa unidad de diálisis desarrollaron también el MERS
unos días o unas semanas después de aparecer este caso. Y el otro caso, pues una persona que había sido ingresada y como personas que atendían o asistían también a esta otra institución de salud desarrollaron la enfermedad. Algo importante que hace o que anota este estudio es que después de que se documentaron estos casos, cuando se tomaron todas las medidas de aislamiento respiratorio, de aislamiento de contacto en estos pacientes, pues prácticamente no se volvieron a presentar casos. Entonces, ¿cómo un solo paciente puede transmitir la enfermedad a otras personas, tanto a nivel hospitalario como en unidad de diálisis? Se presentaron 23 casos en este estudio. ¿Qué sabemos en relación de la transmisión del nuevo coronavirus? Bueno, pues los estudios publicados en realidad, como lo dije en un principio, son escasos. Este primer estudio que hace referencia a un brote que ocurrió en una familia que ellos consideran que nos indica fuertemente la transmisión persona a persona. Este estudio hace referencia a 5 miembros de una misma familia que estuvieron en la ciudad de Wuhan, que no tuvieron contacto con el mercado donde probablemente se originó el brote y que en regreso a su ciudad de origen, bueno, desarrollan neumonía y que el familiar que no había viajado con ellos a esta ciudad, bueno, también desarrolla la enfermedad. Y pues cuando hacen los estudios genéticos, pues se evidencian que el virus, pues prácticamente en estas personas es el mismo. Entonces, pues un poco los autores justifican que el paso de la enfermedad a esta otra persona, a este otro familiar que nunca había estado en la ciudad de Wuhan, justifica la transmisión persona a persona. Y el otro estudio también que fue publicado hace algunos días, que hace referencia a las características clínicas de 138 pacientes hospitalizados con neumonía por el nuevo virus, pues es importante hacer notar que de estos 138 pacientes, cerca del 30% eran casos que ellos consideraban que habían sido adquiridos de forma nosocomial. Y otro dato importante en este estudio, pues hace referencia un poco a la mortalidad de estos 138% de estos 138 pacientes que tenían neumonía. La mortalidad fue del 4.3%, que si lo comparamos, por ejemplo, con la neumonía adquirida en la comunidad, que tiene una mortalidad más o menos en los últimos estudios de un 7-8%, pues son valores algo similares. Y también dentro de los estudios un poco para evaluar la transmisión de este nuevo virus, pues está este estudio que evalúa un poco la dinámica. En este estudio se encontraron se incluyeron 455 casos, el 55% habían tenido un contacto directo con el mercado de Wuhan y dentro de los cálculos que ellos realizan, pues indican que el periodo de incubación de este virus es de 5.2 días, con un intervalo de confianza de 4 a 7 días y el percentil 95 en 12.5 días. Y también calculan el número de reproducción básico que lo hacen o que lo referencian como 2.2. En relación al número de reproducción básico, que es un dato importante de transmisibilidad, pues una revisión reciente trató de comparar este número de reproducción básico. El número de reproducción básico hace referencia al promedio de personas que una persona que tiene la enfermedad puede enfermar en promedio determinado número de personas. Entonces, 2.2 es que una persona puede enfermar dos personas con esta enfermedad. Entonces, en este artículo hacen una revisión acerca del índice de reproducción básico. Ellos lo calculan con los estudios que hay disponibles en 1.4 a 5.5. Y lo comparan con otros virus emergentes. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, la H1N1 del 2009 tenía un índice de reproducción del 1.2 al 1.6, bueno, la de 1918 también un valor muy similar. Y otros virus emergentes, pues que tenían valores mucho menores. La importancia o lo que hace referencia a este índice de reproducción es que en general cuando el índice de reproducción es menor de 1,
se considera que es una enfermedad que en general no tiende a producir brotes, que no tiende a producir epidemias. Y cuando es mayor de 1, pues es una infección que lo puede hacer. De todas formas, estos datos de índice de reproducción son datos preliminares, porque para calcular estos índices, pues juegan muchas variables. Lo cual hace que probablemente a futuro también se vaya modificando un poco este valor. Y en cuanto a la mortalidad, pues la mortalidad que hay en estos momentos, que es del 3% del nuevo coronavirus comparado con otras infecciones, pues en general los investigadores lo consideran como una relativa baja patogenicidad, pero en realidad una mortalidad del 3% es muy similar, por ejemplo, a la mortalidad que ocurría con el H1N1 de 1918 y mucho mayor, por ejemplo, con la que ocurrió con la de la influenza del 2009. Aquí yo quiero anotar que por ejemplo, cuando surgió la influenza en el año 2009, los primeros estudios que se publicaron hablaban también de una mortalidad bastante elevada. Si miramos el estudio de New England de la publicación que se realizó en México, prácticamente hablaban de una mortalidad del 20% en los pacientes que presentaban esta enfermedad. Pero con los últimos datos, la mortalidad es del 0.03%. Es decir, la pandemia del 2009 tuvo una mortalidad muy similar a la que tiene la influenza estacional, de tal forma que yo creo que definitivamente necesitamos esperar un poco más de datos para tratar de establecer exactamente lo que está sucediendo. Otro punto importante en relación a esto es que todavía desconocemos cuándo es el mayor riesgo de transmisión de la enfermedad. Por ejemplo, con el SARS, el mayor riesgo de transmisión es luego del 5º día, cuando hay mayor carga viral, y con la influenza es luego del 2º día. Y todavía no tenemos mayor información acerca de si los pacientes asintomáticos tienen una probabilidad alta o no de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, con el SARS se consideraba que en general los pacientes asintomáticos que tenían SARS y eran asintomáticos, pues no transmitían la enfermedad. Entonces yo creo que esto también es un punto muy importante, porque muchos pacientes que no desarrollan fiebre o que tienen infección leve, es importante saber qué potencial tienen de transmitir la enfermedad. Doctor, nos quedan 3 minutos. Bueno, ya esta es la última diapositiva y es un poco para hacer referencia a un estudio reciente acerca de la persistencia de los coronavirus en superficies inanimadas. Y en este estudio, pues lo interesante es que no tenemos datos del nuevo coronavirus, pero con relación al SARS y al MERS, cómo se evidencia que en superficies inanimadas, y dependiendo de qué superficie sea y dependiendo de la temperatura, los virus pueden persistir hasta 9 días. Bueno, entonces aquí colocan el ejemplo, por ejemplo, de SARS, colocan el ejemplo del SARS en el plástico a una temperatura ambiente, como hasta 9 días puede permanecer alguno de estos virus. Y lo otro importante es que ellos miran o evalúan la actividad que tienen los agentes que nosotros generalmente utilizamos o que generalmente se utilizan en la limpieza y en la desinfección de superficies. Y con la revisión que hacen, ellos indican que el virus es eficientemente inactivado por el alcohol con las concentraciones que utilizamos generalmente de 62 al 71%, peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio, algunos salmonios cuaternarios, la iodopovidona y el glutaraldehído. Indican que la clorhexidina no tiene una menor eficacia, pero en realidad el porcentaje que utilizan o la solución que utilizan del 0.02% es una concentración muy baja en relación a la que generalmente se utiliza en la clorhexidina, que generalmente son concentraciones del 1 o del 2%. O sea, pero en general podríamos decir que los biocidas que se utilizan tienen buen efecto sobre los coronavirus. Y a manera de conclusión, pues un poco los datos definitivamente nos dicen que estamos, o que es una zoonosis que tiene una gravedad intermedia con los datos que tenemos al día de hoy, que definitivamente tenemos evidencia de transmisión persona a persona, pero que todavía necesitamos mayor información acerca de factores del virus que están relacionados con la patogenicidad y mayor información epidemiológica acerca de duración del virus en superficie, de relación de carga viral
con complicaciones, con pronóstico, de huéspedes intermedios, que definitivamente a medida que vaya surgiendo más información, pues probablemente obtendremos más datos acerca o tomaremos más medidas de cómo prevenir y controlar de forma adecuada la propagación de la enfermedad. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor Biasus, muchas gracias. Para quienes ingresaron después de la presentación inicial, a continuación los voy a dejar con el doctor Carmelo Dueñas, quien nos va a hablar del espectro clínico, abordaje, diagnóstico y manejo de esta entidad. Bienvenido, doctor Dueñas. Listo. Buenas noches. Bueno, después de la conferencia del doctor Biasus, creo que nos quedó claro que el virus al cual estamos haciendo referencia, vamos a concretarnos en el abordaje, diagnóstico y de manejo enfocados en el paciente crítico y en nuestro escenario de trabajo, que no es más que la unidad de cuidado intensivo. Y para ello, los invito a que revisen el documento que está en la pantalla, que fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y que está actualizado recientemente y que nos trae toda la información que voy a mencionar en las próximas diapositivas. Y un llamado de alerta a que vean cómo va cambiando la información. Primero, el nombre del virus ha cambiado a COVID-19, probablemente para evitar los aspectos peyorativos que se estaban empleando con relación a la China o a la ciudad donde apareció. Y el otro aspecto fundamental es que miren cómo ha cambiado en un solo día la presencia del virus, en el sentido que el doctor Biasus nos estaba mostrando unos casos de 50.000, van por 60.000, y que la mortalidad en menos de 2 días ha aumentado a 1.360. Esto va cambiando y ella nos mencionó algunas limitantes que hay. Pero fíjense que, para ser concretos, 16% de los pacientes hasta hoy presentan cuadro crítico que obligaría a considerarlos de traslado a la unidad de cuidado intensivo, con una mortalidad para los casos que están siendo seguidos cercana al 19%, aunque ya el doctor Biasus nos mencionó que la mortalidad es del 2% aproximadamente. Quisiera enfocarme, porque tal vez lo más importante es pensar que en algún momento dado se nos va a aparecer un paciente sospechoso, y lo que nos queda aquí, de acuerdo al documento que menciono, es primero detectar ese posible paciente sospechoso y desarrollar todas las herramientas para promover, prevenir y controlar el posible brote que se nos presente. Y para ello vemos cómo sería la definición, que es muy sencilla. La infección respiratoria aguda severa sería los síntomas, la aparición en los últimos días que requiere hospitalización y un llamado de alerta que, aún sin fiebre, eso no excluiría considerar la patología viral. Hay 2 consideraciones que pueden ayudarnos a hacer de un caso sospechoso, y esas consideraciones son, primero, la presencia del SARI, que no es más que el síndrome de infección respiratoria agudo, y eso iría de la mano con por lo menos uno de 2 de los siguientes, que sería básicamente el contacto con una persona que hubiera estado en la China, o un trabajador de un sitio de salud en el cual haya una sospecha de una infección respiratoria aguda severa de etiología desconocida. El segundo posibilidad de diagnóstico o de sospecha de un caso de vigilancia de COVID-19 sería el hecho de que por lo menos contemos con un paciente con infección respiratoria aguda que haya estado en estrecho contacto con un caso probable, que sea visitante del sitio de origen, o que esté trabajando o haya sido atendido en un sitio de salud que tenga antecedentes de haber aparecido síntomas con pacientes con esta patología de COVID-19. En caso concreto, eso sería el caso sospechoso, y habría un caso confirmado cuando hubiéramos hecho un aislamiento del virus por uno de los 3 métodos que vemos en la diapositiva, y es el aislamiento del virus como tal, la reacción en cadena de polimerasa o la secuenciación genética. De una de esas 3 formas se confirmaría el virus. Y estamos hablando que el espectro clínico varía desde infecciones muy leves, incluso asintomáticas, no complicadas, o una neumonía leve, hasta el escenario en el cual el paciente ingresaría a cuidado intensivo, como sería una neumonía severa, un SRA, una sepsis o un shock séptico. Y esas definiciones están plasmadas en el documento, y básicamente son definiciones que derivan
de la actualización de la Organización Mundial de la Salud y de las actualizaciones de la definición de Berlín de SRA y de la campaña de sobrevivir a la sepsis de hace unos años. Esas son las mismas definiciones que plantea el documento. En cuanto a la línea de tiempo de presentación del virus, como nos mostraba el doctor Biasus, aproximadamente entre el cuarto y el quinto día se desarrollan los síntomas y entre el séptimo y el noveno día comienzan a aparecer los problemas respiratorios que generalmente llevan al paciente a presentar un SRA y un ingreso a la unidad de cuidado intensivo entre el noveno y el 10º día. No está clara, obviamente, la tasa de mortalidad real, pero en general, de las publicaciones que hemos tenido de Lancet, de New England y de JAMA, lo que tenemos hasta ahora es una frecuencia de presentación de casos severos o críticos entre el 20 y el 30%, y ya la comparación con el SARS y con el MERS nos las hizo el doctor Biasus, y lo que quisiera puntualizar es que, como vemos allí, la presencia de dificultad respiratoria y requerimiento de ventilación mecánica es generalmente menor que en los virus anteriores de estos coronavirus. Esta, que de pronto es la publicación más grande hasta el momento, que es la de JAMA, y que se complementa con la de Lancet previamente hecha, vemos 26% de pacientes críticos, y observen que ese paciente que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, comparado con el paciente con el coronavirus que está manejado en sala general, tiene más comorbilidades, sobre todo hipertensión, diabetes y enfermedad cerebrovascular. En general es de mayor edad y generalmente se asocia con síntomas muy inespecíficos, pero que se presentan más frecuentemente en él, como es la presencia de anorexia y disnea. En general, todos los casos de cuidado crítico o todos los casos de presentación severa cursan con opacidades en vidrio esmerilado en el TAC, como las que vemos allí, y esas opacidades van cambiando evolutivamente en el transcurso de 5 a 10 días. Otro aspecto fundamental es que la mayoría de los pacientes severos desarrollan disfunción de órganos, especialmente riñón, obviamente respiratorio, cardíaco, y algunos hacen alteración hematológica y de hígado, fundamentalmente. El segundo punto fundamental en el cual quisiera detenerme es la parte de las medidas de control, promoción y prevención y aislamiento de estos pacientes. Y en ese punto el documento nos dice que cuando encontremos la sospecha de un caso, obviamente toca hacer uso de máscara, una sala de aislamiento, al menos dejar ese paciente aislado con 1 metro aparte de los demás pacientes y garantizar que haya cobertura de nariz, boca, al toser o estornudar, y el lavado de manos. Eso en cuanto al triaje. La otra medida de aislamiento son las precauciones de gotas, y estas son: debemos usar máscaras, gafas, ojalá habitaciones individuales, y si no contamos con habitaciones individuales por las limitaciones de algunos escenarios de práctica nuestros, tendríamos que buscar agrupar a los pacientes por diagnóstico, o en el peor de los casos por sospecha diagnóstica, cuando aún no está confirmado el caso. Y otra cosa es limitar en la mayoría de lo posible el movimiento del paciente y nuevamente el lavado de manos. En cuanto a otras medidas de control y prevención, está básicamente el usar mascarillas, gafas, guantes, batas al entrar y quitárselos al salir de la habitación del paciente en mención. Buscar la forma de contar con equipos desechables, o si no son desechables, por lo menos dedicados a cada paciente, y si son compartidos, garantizar la limpieza y desinfección de todos esos insumos. Otro aspecto fundamental es que todas las personas debiéramos garantizar que no toquemos ojos, nariz y boca, evitar contaminar superficies que no estén relacionadas con el paciente, como las manillas de la puerta, los interruptores de luz, asegurar una ventilación adecuada y evitar el movimiento del paciente. Y nuevamente nos insisten en el documento el lavado de manos. Y por último, algo que tiene que ver en cuanto a las precauciones de generación de aerosoles. Cuando vamos a intubar el paciente o se está desarrollando la succión del tracto respiratorio, una broncoscopia o la reanimación, es prioritario contar con máscaras N95 o alguna mejor, como veremos más adelante, gafas protectoras, batas de mangas largas, guantes, y siempre que sea posible usar habitaciones individuales que tengan una ventilación con presión negativa,
con unos aspectos muy específicos, como vemos allí, evitar la presencia de personas que no sean necesarias y garantizar el menor movimiento del paciente. El algoritmo que vemos en esa diapositiva, en áreas de tiempo, lo resumo en las próximas diapositivas, y es el hecho de que enfrentados a un caso hay que garantizar un aislamiento estricto, colocarnos la mascarilla N95, buscar un cuarto de presión negativa. Habría que evaluar bien cuántas instituciones hospitalarias nuestras cuentan con ese recurso. No utilizar cuartos de presión positiva porque diseminarían más el problema. Emplear los insumos que hemos mencionado, el lavado de manos, no usar ningún aditamento en las manos y un adecuado limpieza y desinfección del cuarto en donde está ubicado el paciente. Hay algunas recomendaciones puntuales en cuanto a cómo colocarse la bata, la máscara y la protección con gafas y guantes, y también el orden en el cual deben retirarse. El documento está muy claro en el orden que mencionamos allí, que es cómo deben quitarse para evitar y reducir el riesgo de contaminación. Y un aspecto más, después de haber logrado la promoción del aislamiento y la prevención y el control de la infección, estaría la terapia temprana a la cual vamos a someter a nuestro paciente. Lo primero, hablando de este paciente crítico, es garantizar oxigenoterapia como unas metas de saturación que serían para adultos mayor del 90%, para embarazadas hasta el 95% y en niños mayor del 94%. Esto serían las recomendaciones fundamentales, además de tener un buen monitoreo de oxigenación. Algunas otras recomendaciones que vienen a continuación las paso rápido porque son las mismas recomendaciones de los pacientes en shock. Evitar el uso de líquidos, sobre todo cuando el paciente no tiene evidencia de shock y sobre todo cuando no tenemos disponibilidad de ventilación mecánica. El uso razonable de antibióticos empíricos que debe basarse en el conocimiento de la flora local y hacer descalamiento de esos antibióticos de acuerdo a los cultivos. Vemos la experiencia de China en la cual todos los pacientes críticos tuvieron antibióticos. Un aspecto concreto sobre los corticoides, a pesar de una reciente publicación que puede sugerir su uso, la experiencia con SARS, con influenza y con MERS nos deja claro que hoy no hay justificación para el uso de corticoides sistémicos en este tipo de neumonía. Y como ya había mencionado, estos pacientes con frecuencia tienen comorbilidades y esas comorbilidades deben hacernos pensar en mayores riesgos y evaluar y hablar con la familia sobre algunos aspectos concretos de la información, del manejo de la información del paciente y el respeto a intervenciones que prolonguen o sostengan la vida de acuerdo a las consideraciones del paciente y su familia. Un cuarto punto del documento es la recolección de especímenes. En esto deben tomarse cultivos, deben recogerse muestras del tracto respiratorio superior y ojalá inferior para determinación del virus. El Instituto Nacional de Salud ya cuenta con la forma de determinarlo de forma rápida. Aquí vendría un aspecto fundamental, es que habría que buscar repetir las muestras para garantizar el aclaramiento viral y poder definir que un paciente ya no requiere aislamiento. Las recomendaciones del documento dicen de tomar muestras cada 2 a 4 días, pero en algunas ocasiones puede ser necesario ser a diario si la infección no está controlada. Sobre la falla respiratoria hipoxémica y el SRA, como digo, estas recomendaciones son las mismas de todas las guías de SRA y de falla respiratoria. Tener mucho cuidado que en estos casos la cánula de alto flujo o la ventilación no invasiva no debieran usarse de forma rutinaria, solamente en casos seleccionados, y como el riesgo de fracaso ha sido evidenciado en los casos previos de MERS, si vamos a usar la cánula de alto flujo o la no invasiva, debiera ser con un monitoreo muy estricto de estos pacientes. De la mano con ello, la intubación orotraqueal debiera ser realizada por personal experto y teniendo en cuenta que hay algunos pacientes como los obesos, las embarazadas, los niños y los pacientes con SRA que requieren una preoxigenación adecuada por su rápida desaturación. Obviamente debemos promover la ventilación protectora, como está referenciado en las guías de SRA, garantizar que si es necesario la ventilación prona en las primeras horas del SRA se realice y por lo menos por 12 horas, hacer un uso conservador de líquidos, sobre todo si el paciente no tiene hipopresión tisular,
emplear PIB alto solamente en el grupo de pacientes con SLA moderado y severo, basándonos en las tablas de FI2-PIB del estudio ARMA del año 2000, y cuando estemos enfrentados a pacientes con SLA moderado y severo, considerar el uso de bloqueo neuromuscular a pesar de la reciente publicación del estudio Rose del año pasado. En cuanto a pacientes con hipoxemia refractaria, la guía nos recomienda el uso de ECMO solamente en escenarios donde se cuente con este recurso y que tengan suficiente experiencia, no solo en el ECMO, sino que además puedan aplicar las medidas de control y prevención del virus para evitar su diseminación. Y de la mano con esto hay que evitar la desconexión del paciente del ventilador, usar sistemas de succión cerrada y garantizar el reconocimiento del shock de acuerdo a las recomendaciones de las guías de la campaña de sobrevivir a la sepsis, hacer la reanimación adecuada con las metas de la misma campaña. La reanimación con líquidos puede ir monitorizada con las medidas básicas clínicas que pueden ir desde la diuresis, la alteración del sensorio, etcétera, pero también con algunas medidas dinámicas que se han ya probado en algunos escenarios. El uso de vasopresores desde temprano momento para evitar el uso excesivo de líquidos, con un adecuado monitoreo. Estos vasopresores en las primeras horas pueden usarse por vía periférica cuando no se cuente con un acceso central, y cuando no logremos una reanimación adecuada, sería considerar la dobutamina, especialmente cuando se considere disfunción cardíaca de la mano. Concomitantemente hay que evaluar la prevención de complicaciones como reducir la ventilación mecánica y los días de ventilación mecánica, reducir la neumonía asociada a ventilador, evitar la enfermedad tromboembólica venosa, la bacteremia asociada a catéter, reducir la disfunción muscular o la debilidad asociada a cuidado intensivo, así como hacer la promoción de profilaxis de sangrado digestivo y la movilización para evitar las úlceras por presión. 2 puntos finales. 1, los tratamientos específicos para el virus no están aprobados. Se han empleado algunos antirretrovirales y algunas otras herramientas que por el momento son solamente base de estudios que están referenciados en las diapositivas y que por tanto no se pueden hacer de manera rutinaria en nuestros pacientes, y aspectos concretos de la embarazada que obligarían a tomar decisiones con el obstetra, el infectólogo, el neonatólogo y el intensivista para evaluar riesgo-beneficio a la hora de tomar decisiones en estos pacientes. Y por último, dejarlo con estos 2 cuestionamientos. ¿Estamos preparados en nuestros sitios de trabajo para manejar un paciente con una probable sospecha de COVID-19? Y lo otro, ¿tenemos la tecnología para un diagnóstico preciso y un seguimiento adecuado de estos pacientes? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Dueñas. A continuación, nuevamente los dejo con el doctor Biasus, quien nos va a presentar el protocolo de investigación sobre un estudio multicéntrico de la infección por este tipo de virus. Bueno, la idea es tratar un poco de estar preparados por si nos llega en algún momento este nuevo coronavirus. Por tal motivo, la idea es presentar una propuesta de investigación de un estudio multicéntrico de infección por este virus que requieren unidades de cuidados intensivos en Colombia. Un poco para darle fuerza, es precisamente hablarlo en esta reunión, porque la idea es que sea un estudio en el que participen unidades de cuidados intensivos de todo el país. A manera de introducción, pues, un poco lo que hemos hablado, lo que se ha comentado hasta ahora. Los estudios publicados siempre presentan, cuando hay un nuevo virus, una nueva epidemia o pandemia, algunas limitaciones. La mayoría de recomendaciones se basan sobre virus de gripe estacional o sobre otros coronavirus, y en realidad la información sobre pacientes hospitalizados, de complicaciones, de pronóstico, de características clínicas y demográficas es muy escasa. Por tal motivo, lo que queríamos nosotros, o lo que queremos, es generar conocimientos sobre las características clínicas, epidemiológicas, demográficas, de gravedad, las complicaciones, la mortalidad, sin excluir ningún paciente que ingrese a unidad de cuidados intensivos por infección con el nuevo coronavirus. El objetivo principal
es determinar los factores de riesgo relacionados con mortalidad en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, y como objetivos específicos, pues planteamos determinar las características clínicas de laboratorio, la frecuencia y tipo de complicaciones, la frecuencia de coinfección bacteriana, determinar los factores relacionados con mortalidad precoz y con mortalidad global, definida como la mortalidad intrahospitalaria. Y existe también, o dentro del protocolo opcional que tenemos, es también si podemos medir carga viral y evaluar su evolución y determinar la respuesta humoral, principalmente mediante la toma de muestras para determinar niveles de citoquinas. Este sería un estudio de cohorte prospectivo multicéntrico en el que, bueno, un llamado de estas reuniones para aquellas unidades de cuidados intensivos que quieran participar de toda Colombia. El estudio sería para incluir exclusivamente pacientes adultos y que tengan la infección por el nuevo coronavirus y que requieran ingreso en unidad de cuidados intensivos. Las condiciones un poco para incluir pacientes sería que los pacientes se incluirían de forma consecutiva en cada una de las unidades. Nosotros en el protocolo ya tenemos una definición de las variables que vamos a recolectar y que están un poco estandarizadas de acuerdo a la definición que existen en artículos previos o en la literatura que hay publicada. Ya tenemos un cuaderno de recogida de datos y una base de datos que se ha diseñado específicamente para este estudio. Bueno, y en cuanto a los datos que vamos a recolectar, en realidad son los datos que generalmente se obtienen en las historias clínicas de los pacientes, ya sean al ingreso a urgencias o al ingreso a unidad de cuidados intensivos. Es decir, no estamos buscando la obtención de ningún dato raro o algún dato especial. Son datos demográficos, epidemiológicos, de estudios microbiológicos, de paraclínicos que se hubieran hecho y variables de pronóstico en estos pacientes. En cuanto a estudios microbiológicos, pues como inicialmente estaremos un poco dependientes del diagnóstico definitivo que se haga de los pacientes de acuerdo a la información que sea brindada por el Instituto Nacional de Salud, pero yo creo que también ya han visto en noticias que ya prácticamente han salido al mercado algunas reacciones en cadena de la polimerasa que sirven para hacer el diagnóstico del nuevo coronavirus. Y en cuanto a coinfección bacteriana, pues la disponibilidad, que es lo que generalmente hacemos en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, de la toma de cultivos, de hemocultivos, de cultivos de esputo, de aspirado traqueal, si hay alguna otra muestra como líquido pleural, y si en la institución donde esté el paciente tienen disponibilidad de hacer PCRs para otros virus o bacterias o antígenos de neumococo o legionela, también recolectamos estos datos, pero igual sabemos que existe limitación en las unidades y en muchas instituciones en Colombia para tener disponibilidad de esto, pero si están disponibles también recolectamos esta información en el cuaderno de recogida de datos. Y otras muestras, porque gran parte del estudio o el estudio se puede hacer prácticamente con los datos clínicos, con los datos epidemiológicos, pero también podemos medir carga viral y la idea es que aquellos que tengan la posibilidad de congelar muestras, pues como lo comentaban previamente en alguna diapositiva, pues medir cada 48 horas la carga viral y inicialmente sería congelarlas para hacerlo después y medir las citoquinas con una muestra de suero al ingreso en los pacientes, de suero al ingreso en unidad de cuidados intensivos en los pacientes y también para congelarlas para en un futuro pues hacer esta medición de carga viral y de citoquinas. Este estudio pues está basado un poco en todo lo que hay en aspectos éticos de buena práctica clínica, de laboratorio. La idea es tratar de obtener la lista de todos aquellos que quieran participar para presentar el estudio en el Comité de Ética y de Investigación de la Universidad del Norte y así poder obtener los pacientes, dado que al ser un estudio prospectivo, pues tenemos que obtener consentimiento informado de los pacientes y siempre debemos tener previamente la aprobación del Comité de Ética para iniciar. Por legislación colombiana es un estudio de riesgo mínimo porque no estamos haciendo ninguna intervención terapéutica. Prácticamente las muestras que se tomarán se sacarán un poco de lo que se hace habitualmente en todos los pacientes, entonces se considera un estudio de riesgo mínimo y pues todos los datos serán ajustados, todos los datos de carácter personal serán ajustados a lo dispuesto a la ley colombiana. La idea un poco del estudio es que
que si logramos un número suficiente de pacientes, un número de unidades de cuidados intensivos que quieran participar, si en algún momento nos llega el virus, pues la idea es que podríamos tener información sobre factores asociados a mortalidad, neumonía viral o coinfección bacteriana, utilidad de escalas de gravedad de neumonía en estos pacientes que tienen neumonía por este nuevo virus, utilidad de las citoquinas de carga viral y su relación con pronóstico. Podríamos ver también las características de este virus en poblaciones especiales, como no excluimos en general ningún grupo de pacientes, pues en embarazadas, en inmunodeprimidos, en ancianos, o incluso la evaluación de tratamientos inmunomoduladores. Muchos pacientes pues serán tratados con macrólidos y mirar si estos pacientes mejoran, ¿no? Si reciben las opciones que tenemos en cuanto a análisis de datos con una base con un estudio multicéntrico, con un número suficiente de pacientes, pues en realidad tenemos una opción de análisis bastante grande de información que podemos generar en relación a las características de estos pacientes. Y un poco ya para finalizar, es que la idea nuestra es que exista un autor principal por cada institución participante, por cada unidad que quiera participar, que todas las publicaciones, todo lo que se presente en congresos, pues será revisado por aquellas personas. Y sabemos que en las unidades de cuidados intensivos siempre tenemos algunos colaboradores que estos al final y al cabo se pueden incluir dentro del grupo de investigación de todo el protocolo. Incluso, como se hace siempre en los estudios, pues puede variar, y en alguna publicación, en algún congreso, el autor principal se puede modificar en las instituciones sin ningún problema. Y pues un poco la invitación es que no tenemos en estos momentos casos, pero queremos estar preparados por si en algún momento llega el virus, tener una red ya establecida, tener ya un protocolo de investigación que ya esté aprobado por comité de ética, y empezar a captar los pacientes para tratar de obtener resultados que tengan una buena validez a nivel internacional para generar información, generar conocimiento sobre esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Biasus por su invitación a participar en este estudio. A continuación, entonces, voy a dar paso a las preguntas que tengan los asistentes a este webinar. En este momento tengo una pregunta para el doctor Biasus, y es en relación a si es posible que un individuo pueda tener una coinfección por más de un coronavirus al mismo tiempo. Pues en la literatura, las coinfecciones un poco tanto virales o virales bacterianas están bien descritas. Que si por 2 coronavirus a la vez, pues la verdad no lo tengo en estos momentos en mente. Pero definitivamente dentro de pacientes con infecciones similares a la influenza, con neumonías, definitivamente la literatura, pues con la aparición de la reacción en cadena de la polimerasa, con mayor frecuencia se han identificado coinfecciones en estos pacientes, tanto de 1, 2 e incluso hasta 3 virus, y también coinfecciones virus, bacterias, en aquellos pacientes que tienen infecciones respiratorias. La verdad no tengo en estos momentos si puede ocurrir por dos coronavirus a la vez. Bueno, otra pregunta que hace una de las asistentes es si hay en este momento definido algún plan de contingencia para implementar en la atención de estos pacientes. Doctora, no sé si de pronto desde la sociedad se ha pensado en hacer alguna propuesta en este sentido con relación a la pregunta que hace nuestra participante. Hola, buenas noches. Soy el doctor Achille, presidente de la ANSI. Este es el
la primera convocatoria que hemos hecho y agradecerle a Diego Viasus y a Carmelo y a Mónica por aceptar de súbito esta invitación. Esto solo lo programamos desde el viernes, así que es una buena respuesta al momento que vive, pues, de zozobra el mundo de expectativa frente a esta problemática. Pues, de hecho, este es el comienzo, ¿no? Creo que el punto más importante es, frente a una pandemia, el gobierno y la salud pública deben establecer unos lineamientos. Ellos deben estar muy preocupados por elaborar ese plan de acción concertado multiinstitucional que implica obviamente las prestadoras de servicio. Pero cuando ya nosotros estamos al interior de nuestro ejercicio con el equipo multidisciplinario, tenemos pacientes con sospecha, porque todos los días tenemos neumonías de cuidados intensivos. Pero en medio de esta zozobra, entonces el próximo que llega, vamos a estar pensando en que algo de esto puede estar sucediendo. Y ya cuando estamos de cara al paciente, obviamente tenemos que pensar en cómo resolvemos los dilemas clínicos y cómo podemos hacer la mejor intervención para salvar la vida. Yo creo que estar de espaldas al conocimiento nos hace más vulnerables, y creo que el webinar de la noche de hoy, dedicar al servicio a la sociedad colombiana, es ponernos un poco de cara al conocimiento. Y obviamente tratar de procurar, de elaborar acciones concertadas con el ministerio. Hay muchas inquietudes, muchas cosas todavía no muy claras, y una de ellas tiene que ver exactamente sobre ese plan de acción, que todo lo que conocemos es un plan de vigilancia epidemiológica que tiene muy bien definido el Instituto Nacional de Salud. Lo que no sabemos en este momento es si ante los próximos ingresos de pacientes con neumonía grave en cuidados intensivos, porque ustedes saben que hay una política de seguimiento estrecho frente a esto, y la mayor parte de los pacientes hay que hacer panel viral y hay que hacer estudios de todo tipo de orden, y hay que reportar al Instituto Nacional de Salud. Lo que yo le preguntaría de pronto a Diego es si conoce que el Instituto Nacional de Salud en este momento, dentro del plan de vigilancia próximos casos de neumonía grave, además del panel viral, hay que hacer estudios orientados a determinar la presencia del coronavirus, o eso todavía no está implementado en el país hasta cuando no tengamos evidencia de la presencia del virus en Colombia. Sí, la idea un poco es, en estos momentos, un poco la idea es guiarnos por las definiciones que daba Carmelo en relación a la sospecha clínica que se tengan de los pacientes, sobre todo por el antecedente de viajes o de contactos o de atención de personas que tengan el coronavirus. Pero yo creo que de hecho hacerlo en este momento, cuando no tenemos evidencia del virus aquí en Colombia, pues no está justificado, y no es la recomendación del Instituto Nacional de Salud. Un poco ahora es guiarnos por estas definiciones de casos sospechosos que nos daban previamente. Hola, buenas noches. Hola. Sí, hola. Tenía una intervención que hacer. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todos por esta actividad. Doctor Viasus, le habla Julio Durán de la ciudad de Valledupar. Con respecto al protocolo que se está proponiendo, lo más probable en este momento, cuando nosotros queremos buscar un caso sospechoso, una de las características es que el paciente haya tenido contacto en China o un viajero de China. Muy probablemente cuando esto evolucione, y si nosotros llegásemos a tener, ojalá Dios no lo quiera, pero es muy probable que suceda muchos casos, ya este nexo epidemiológico de si hay contacto con viajeros de China o no se va a presentar, sino que va a ser una pandemia ya generalizada. En ese caso, si nosotros queremos hacer un estudio y nosotros solamente vamos a decir los pacientes con sospecha con coronavirus, sospecha de coronavirus, vamos a tener una gran dificultad primero, porque lo más probable es que no tengamos disponibilidad inmediata de las pruebas diagnósticas, y el paciente va a ingresar con una infección respiratoria grave inusitada que va a caer también entre la clasificación de posible influenza. De hecho, ahora que comiencen las lluvias, van a comenzar a llegar los pacientes con neumonía grave de probable origen viral, que posiblemente van a ser influenza, que van a confundirse. De pronto no sabemos si en ese momento ya vamos a tener suficientes pacientes o ya va a ser una diseminación mundial.
La propuesta sería el estudio hacerlo incluyendo todos los pacientes con casos sospechosos por neumonía o por infección respiratoria aguda grave inusitada, que es la definición actual, y no pensar solamente en coronavirus porque al principio y durante mucho tiempo, por lo menos unos 5 días, no vamos a tener esa información exacta microbiológica. Entonces sería como una recomendación al respecto. Sí, yo creo que está muy bien. De hecho, nosotros también ya lo habíamos pensado y estoy totalmente de acuerdo. Ahora, pues, un poco el diagnóstico está con la sospecha, pero es cierto, incluso ya hay casos de personas que no han viajado a China, que han estado en otros sitios o que no han tenido contacto directo con personas enfermas, como los casos que ocurrieron o que fueron reportados recientemente en Francia. Y cuando llegue, si en algún momento llega al país, pues no tendremos disponibilidad y probablemente tengamos que ampliar y no sean casos confirmados, sino estos casos sospechosos. Y probablemente también aquí lo que comentábamos o lo que está dentro del protocolo es la toma de alguna muestra respiratoria que se pueda congelar, porque como lo comenté también, en el mercado empezarán a salir algunos kits que pueden ser útiles para hacer el diagnóstico y de alguna forma si tenemos pues estas muestras congeladas también nosotros podríamos hacer el diagnóstico en estas muestras respiratorias congeladas. Pero sí, definitivamente el grupo o los pacientes que se incluirán de forma consecutiva inicialmente serían todos aquellos pacientes que ingresen en unidad de cuidados intensivos y que el diagnóstico probablemente sea confirmado por el Instituto Nacional de Salud, pero más adelante, cuando se presenten más casos, se incluirán todos aquellos pacientes que tengan esta infección respiratoria aguda inusitada y que si podemos congelar las muestras sería el ideal, porque probablemente el Instituto Nacional de Salud tampoco tendrá la probabilidad de hacer muestras si hay una gran cantidad de pacientes para hacer el diagnóstico. Pero sí, muchas gracias y bueno, la idea yo creo que está muy bien para tenerla en cuenta para el protocolo. Esto hace recordar mucho lo que ha sucedido con la infección por el virus de la influenza H1N1, que fue más o menos una evolución igual. Inicialmente fueron apareciendo algunos casos que muchas veces no se diagnosticaron, luego fue un incremento marcado y no se contaba o no se disponía del número suficiente de pruebas para confirmarlos. Y es probable que pueda pasar algo similar en este caso. Una pregunta. Cuando ustedes hablan de la congelación de las muestras, ¿cuál sería el trámite que se le daría a esa muestra? ¿Quién la toma, si no dispone para hacer una prueba confirmatoria? ¿A quién la envía? ¿Cómo la manda? ¿Qué han pensado respecto a eso? De esto lo que hemos considerado es tener las muestras y en el momento un poco en el que ya tengamos alguna prueba certificada, aprobada, porque esto también dependerá mucho de la Organización Mundial de la Salud, alguna prueba que sea aprobada para hacer el diagnóstico, pues la idea es conseguir un poco los dineros de participación en convocatorias para poder comprar estas muestras, poder comprar estos kits diagnósticos y como lo haríamos también, por ejemplo, con las citoquinas, y cuando ya tengamos la disponibilidad de todo esto, centralizar todas las muestras, el envío de todas las muestras a un solo sitio, debidamente identificadas y con todos los protocolos para correr las pruebas en este sitio. Ok. Hay una pregunta para el doctor Dueñas. Concretamente, quieren saber, en la población obstétrica, además de la recomendación con respecto a la meta de oxigenación, si hay alguna otra consideración especial digamos que ya en la población en general, si adicional a la estrategia de ventilación protectora, ¿qué otras estrategias propone que se pudieran utilizar para el manejo de pacientes que puedan llegar con esta infección y un SRA severo? No, en la embarazada no hay diferencias en recomendaciones y lo que es enfática la guía en afirmar es que se hagan las mismas recomendaciones implementadas para el resto de la población, pero que
la decisión final de cualquier herramienta o estrategia que se vaya a implementar debe ir de la mano de una evaluación del riesgo-beneficio, en el sentido de cuál es el beneficio que se le ofrece a la paciente con esa intervención versus el riesgo al cual se somete al bebé cuando se hace esa intervención, y que eso requiere del concurso, como decía, del intensivista, del neonatólogo, del especialista en medicina materno-fetal y probablemente el infectólogo para tomar la decisión más adecuada. Son recomendaciones generales, no hay evidencia al respecto. Ok, y otra pregunta también relacionada con el manejo. Yo recuerdo que usted mencionó algo durante su conferencia, es si existen o si hay alguna estrategia farmacológica contra el virus en este momento. No, en el momento hay varios estudios en curso, en Tailandia sobre todo y en algunos países en el momento del desespero se han implementado antirretrovirales, algunos que se han empleado para el SIDA, se ha usado también inhibidores de neuraminidasa, el oseltamivir en dosis altas y se han implementado también el uso de corticoides, pero todo eso, la guía de la Organización Mundial de la Salud es enfática en decir que debe hacer parte solamente de un estudio de investigación y que no debieran emplearse en casos puntuales. Básicamente, sin embargo, lo que vemos es que la mayoría de pacientes que estuvieron en cuidado intensivo de la publicación de JAMA tuvieron corticoides, todos tuvieron antibióticos, obviamente después desarrollaron sobreinfecciones algunos, pero todos tuvieron corticoides a pesar de la limitación. Estamos apenas aprendiendo de la información y yo quería aprovechar de la discusión que estaban planteando con el doctor Durán, y es que hoy en nuestro medio lo que nos toca es quedarnos con las definiciones que tenemos de caso sospechoso y caso definido. Y probablemente cuando comiencen a aparecer pacientes que ya no tengan el antecedente o el nexo epidemiológico del viajar a China o haber estado en la China, cuando comience a aparecer eso, la definición irá cambiando, pero todavía aún en ese escenario lo que nos va a tocar hacer lo que sugeriría el doctor Assini es primero lo más frecuente es la influenza, debemos hacer el panel viral y la definición es clara. Cuando yo me enfrente a una infección respiratoria aguda severa de una etiología desconocida, o sea, empleé el panel viral y no tengo diagnóstico, debiera considerar la posibilidad de un coronavirus y hacer un buen interrogatorio para establecer si hay algún nexo epidemiológico que me haga sospechar esa patología. Otro aspecto que se ha mencionado o genera inquietudes, algo que usted acaba de decir, doctor Dueñas, con relación a la sobreinfección. No es raro que las infecciones virales graves se compliquen con sobreinfecciones bacterianas. En ese sentido, se ha mencionado que la Acinetobacter baumannii parece haber causado la mayoría de estas complicaciones en los pacientes que han fallecido en la China. Eso hace que uno deba pensar en una estrategia de abordaje de antibiótico, digamos, para enfrentar esa situación. En nuestro medio, ¿qué tan frecuente es esa sobreinfección por Acinetobacter baumannii en las neumonías inicialmente de origen viral? Aquí partimos de una situación y es que, como decía el doctor Biasus, el conocimiento está creciendo de una manera exponencial y la información que tenemos ahora, que son pocos casos, básicamente son los 36 casos, de JAMA, de la publicación de pacientes críticos. En esos pacientes, primero recibieron corticoides, segundo, la presentación de la sobreinfección fue relativamente tardía, entonces ahí la prevalencia de gérmenes nosocomiales dependería de pronto de cuál es la epidemiología o la microbiología local. Y como estamos hablando solamente de 1 o 2 o 3 centros hospitalarios en un solo país, no es fácil extrapolar eso a lo que pasaría en cualquier parte del mundo. Y la guía de la Organización Mundial de la Salud recomienda que la decisión del antibiótico debe basarse en la microbiología local, en lo que sepamos que tenemos en cada una de nuestras instituciones para definir el abordaje terapéutico
haciendo cultivos, etcétera. Un aspecto puntual es que la procalcitonina fue una de las variables que más se asoció con pronóstico. No quiero decir que ayudó a definir si poníamos o no colocábamos antibióticos, pero sí hizo una discriminación entre pacientes que estaban más graves y en pacientes que terminarían falleciendo con el valor de procalcitonina. Entonces, puede ser una herramienta útil para descartar o para decidir suspender antibióticos dependiendo de los resultados de los exámenes y también para establecer un pronóstico. Bueno, resulta muy curioso, Carmelo, que en la experiencia Wuhan era un elemento preventivo o un elemento que se asoció con el estado crítico, el aumento de leucocitos, de neutrófilos y más linfopenia, ¿no? No sé qué correlación pudiera llegar a tener esto. Uno, pues pensando en un estado más proinflamatorio, la posibilidad de respuesta a los esteroides, pero también del uso de los antibióticos que ellos terminaron utilizando en todo paciente, ¿no? Entonces, si ahí tendría algún valor la procalcitonina, no como pronóstico, sino para tomar la decisión de los antibióticos. Correcto. De todas formas, hoy por hoy la procalcitonina para inicio de antibióticos no tendríamos mucho asidero para usarla y de pronto pues, nos tocaría todavía dejarla para suspender antibióticos de acuerdo al valor de procalcitonina, a los cultivos y algún escenario clínico asociado. En cuanto a herramientas, a uno le llama la atención la importancia que adquiere la toma de muestras respiratorias superiores e inferiores. La guía es enfática en afirmar que debiéramos tomar muestras superiores e inferiores a menos que el paciente estuviera en ventilador, en cuyo caso el clínico tiene discreción para decidir solamente tomar muestras respiratorias inferiores para hacer el estudio del virus. Obviamente lo que nos toca aquí, como dije ya, es yo tomo la muestra, hago el panel viral y con relativa frecuencia, si ya contamos con FilmArray o con GeneSpert o con alguna otra herramienta que nos ayude a definir los gérmenes más frecuentes y no tengo los gérmenes más frecuentes, por lo menos el panel del FilmArray son 20 gérmenes. Si ese panel me sale negativo, a mí me toca considerar gérmenes más raros y ir a preguntarle a la familia a ver si debo considerar la posibilidad de un coronavirus o otra germen más raro. Bueno, yo creo que ha estado bastante completa la revisión. Se han hecho preguntas bastante interesantes. No sé si hay algún otro comentario adicional. Agradeciéndoles la asistencia y pues aprovechando la oportunidad para invitarlos al próximo Congreso Intermedio que se va a llevar a cabo en el Eje Cafetero en el mes de mayo, entre los días 28 y 30. Y en el cual pues esperamos contar con la asistencia de un buen número de nuestros miembros. No sé si alguno de nuestros expositores o el doctor Acchini quieren agregar algo. No, reiterar mi agradecimiento a Carmelo y Diego por esas excelentes presentaciones y por aceptar, insisto, esta invitación que yo sé fue muy súbita, muy rápida.